hay preguntas que, digamos, que a mí me van a salir que a otra persona no, porque, digamos, en ese sentido, eh, sería la misma cantidad de preguntas del tema para las, digamos, porque es que dice que son, creo que, cierta cantidad de puntos por tema. ¿correcto? Eso es, digamos, entonces las preguntas van a ser como, digamos, por el banco de preguntas, eso sí está contemplado. ¿No? Porque eso lo configuramos nosotros. O sea, nosotros, qué sé yo, si a ustedes les entran 6 puntos de células, de célula, por ejemplo, de teoría, no sé, ahorita no me acuerdo cuánto era, pero digamos, si les entran 6 puntos de célula, a todos ustedes les van a entrar 6 puntos de célula. Por eso, Pero o en el sea, esa, banco, esa, esa, esa es mi pregunta, pero obviamente en el banco de preguntas va a haber más preguntas. como 20 Ajá, mínimo. mi pregunta era basada, digamos, era en esa línea, o sea, era saber si eso se iba a mantener y ya. Sí, 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 sí. Sí, sí, de hecho, o sea, como les digo, si a ustedes les salen, qué sé yo, X cantidad de preguntas, en el banco de preguntas hay por lo menos, y si no es tal vez casi, casi el triple de la cantidad de preguntas que les salen, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como dijo María José, o sea, que no necesariamente, aunque a mí me salen 6 puntos de célula y a ella 6 puntos de célula, puede ser que esos 6 puntos, dos los tengamos en común, 5, 4, ninguno, ¿verdad? Y el orden en el que me salgan también es diferente. Entonces, o sea, puede ser que a mí me salgan las preguntas de célula, esos 6 puntos, dos al inicio, no sé, dos por la pregunta 20 y otros dos por la pregunta, no sé, 40, ¿verdad? O puede ser que a Alfonso le salgan 4 puntos de célula al inicio y sean diferentes a los que usaron a María José y 2 puntos luego, ¿verdad? O sea, el orden es diferente y puede ser obviamente que entre los exámenes en algunos momentos coincidan, ¿verdad? Porque es un banco de preguntas, entonces va a depender mucho de lo que jale, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que obviamente, ¿verdad? Los bancos de preguntas tienen la dificultad igual, ¿verdad? O sea, si, qué sé yo, si yo pregunto, qué sé yo, por una organela membranosa, en otra pregunto por una organela no membranosa, pero al fin y al cabo es como una pregunta concreta, ¿verdad? Entonces sí, 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 nosotros todos trabajamos con bancos de preguntas, ¿verdad? Por lo mismo, y les van a salir en orden diferente, ¿verdad? Entonces sí es muy importante eso que dicha que lo dijo, o sea, es muy importante que cuando ustedes digan, profe, tengo una pregunta, ¿verdad? Que me digan cuál, ¿verdad? Porque a veces me dicen, la pregunta 3 y yo suave, la 3 ¿quién es? ¿Verdad? Entonces como que me ubiquen mucho en la pregunta para yo como fácilmente ir y poder evacuarles la inquietud, ¿verdad? Porque a veces como, profe, la pregunta de los estomas y yo, ajá, ¿verdad? Yo, ¿quién? ¿Cuál? ¿Verdad? Entonces, porque todos van a tener, ¿verdad? Las preguntas en orden diferente. Entonces sí, dígame, vale. Profe, una pregunta, ¿por dónde se nos va a mandar el link para conectarnos a la reunión? Bueno, va a estar en el mosaico que diga segundo parcial. O sea, en el mosaico que dice segundo parcial, donde está el cuadro de puntos, ahí va a venir el link. Probablemente ya vayan a ver el de otros profes. Yo es que lo hago hasta ahora en la tarde. Y vayan a ver el link para el examen. O sea, todo queda en ese mosaico, ¿ok? Donde dice segundo parcial. Ahí va a estar desde el cuadro, las indicaciones, los links de conexión y el link de acceso del examen. ¿Ok? Ok, profe, y otra pregunta, es que yo estaba planeando, digamos, como para que nos... Es que a veces cuando hacemos quizzes me pasa que se me queda pegada al aula virtual, como no sé si será por tener la reunión y también estar haciendo el quiz como en el mismo dispositivo. Entonces lo planeaba hacer, digamos, conectarme desde mi computadora y de la computadora de mi hermana hacer el examen. ¿Hay problema como que yo no esté viendo directamente a mi computadora, que es de donde voy a tener la cámara? O sea, puedo estar viendo la otra computadora sin problema. Como así, digamos. Ajá, Así. exacto. Sí, Ok, tranquila, ok. vale, no se preocupe mientras sea como su carita, como, vamos a ver, como al frente, pero usted va a estar de lado porque va a estar viendo para otra compu, no pasa nada. Sí, Ok, profe, gracias. con mucho gusto. ¿Vienen imágenes en el examen? Por supuesto que sí. O sea, vienen imágenes que tienen que analizar. Algunas no,
no todas son de imágenes, pero hay otras que vienen imágenes, por supuesto. Y en las de laboratorio, por supuesto, ¿verdad, chiquillos? O sea, ustedes tienen que saber que nosotros en laboratorio siempre hacemos énfasis a imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, en los fenómenos de membrana, en ósmosis, ¿verdad? En inclusive célula, por ejemplo, o sea, les pueden poner una imagen y señalarle con una flecha a algo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué función tiene esta organela o qué es esta organela? Entonces, sí, ¿verdad? O sea, todas son de selección única, ¿verdad? O sea, fíjate, yo veo, analizo y contesto. Y no es así como que yo le vaya a decir, ¿verdad? Algo súper rajadísimo, ¿verdad? Sino que es algo concreto también, pero es para ver si entienden la materia, ¿verdad? Entonces, sí, de fijo les van a salir imágenes, ¿verdad? En algún momento o en algún tema. Y en Reynolds también, ¿verdad? Podrían venir imágenes. O sea, realmente creo que prácticamente todos los temas que vimos, ¿verdad? Ya sea teoría y laboratorio, podría perfectamente todos esos temas evaluarse por medio de imágenes, ¿verdad? Entonces es importante, una muy buena pregunta también, ¿verdad? Para que se me preparen bien. Pero no se preocupen, ¿verdad? Yo creo que si estudian bien y si estudian a conciencia, ¿verdad? Yo creo que no van a, si estudian bien a conciencia, ¿verdad? Si usted empieza a estudiar hoy a las 6 de la tarde, bueno, y espero que la fuerza esté con usted, ¿verdad? Y la suerte también, ¿verdad? Porque si es mucha materia, muchos detalles, muchas imágenes, mucho contenido, y para empezar a estudiar hoy, o sea, bueno, no sé, ¿verdad? Mis respetos, ¿verdad? Ok, fase de la mitosis. Entonces, ayer ya las habíamos visto, ¿verdad? Tienen que saber distinguir, ahora que estamos hablando, ¿verdad? En una figura las fases de la mitosis, por supuesto que sí. Y habíamos quedado en esta, ¿verdad? Entonces dijimos que telofase era la última fase del proceso, ¿verdad? De mitosis y que pasaban tres cosas diferentes o contrarias a lo que pasaba en profase, ¿verdad? El núcleo otra vez aparecía, ¿verdad? Porque aquí en profase más bien el núcleo desaparece. El uso acromático, ¿qué es esto? ¿Verdad? Aquí desaparecía porque en profase aparece. El ADN, vean otra vez ya como cromatina, ¿verdad? Como hilos de cromatina. Entonces, que el ADN se descondensaba, ¿verdad? O se desenrollaba. Y la cuarta propiedad o característica, ¿verdad? Era la citocinesis, ¿verdad? Que la citocinesis en general es la división del citoplasma. Pero como lo dice ¿cómo se llama? La presentación. No es lo mismo una citocinesis en una célula vegetal, chiquillos, ¿verdad? Porque la célula vegetal tiene una pared celular súper rígida a una célula animal. Entonces, aunque las dos sean, o sea, las dos citocinesis, animal y vegetal, pasan en telofase, ¿ok? Y sean los dos lo mismo, la división del citoplasma no se da igual. En el caso de la citocinesis animal, como lo que tenemos es membrana, ¿verdad? Entonces lo que se va a dar, véalo aquí, se ve muy bien aquí, es como una contracción de la membrana, ¿verdad? Se llama, a veces se le dice que es una invaginación, ¿verdad? Como que se hace hacia adentro. O que la membrana se estrangula, también se le dice así, ¿verdad? Un estrangulamiento de la membrana. Pero sí es como que la membrana se puede, digamos, como partir, como que es algo más suave, digámoslo así, que una pared celular. Entonces va a haber un anillo de microfilamentos de actina, ¿verdad? Ya lo habíamos visto también eso en citoesqueleto. Entonces, ese anillo de microfilamentos de actina parte la célula, la parte en dos. En la citocinesis vegetal eso no se puede, porque esto es rígido. Usted no lo puede contraer esto, porque es súper rígido. Entonces, ¿cómo es que ocurre la citocinesis o la división del citoplasma en células vegetales? Como dice ahí, se forma una placa. Esto es lo que se va formando. Y esta placa es de vesículas de celulosa que vienen de Golgi. ¿Ok? Entonces, es como formar, yo les digo,
La citocinesis en células vegetales es como cuando se forma una tapia, ¿verdad? Que va a ir como ladrillos, ¿verdad? Como ir poniendo ladrillitos hasta que me quedan divididas las dos células, ¿verdad? Entonces, esta es por un anillo de microfilamentos contráctil que se contrae, ¿verdad? Y parte las dos células. Esta es por deposición de pared celular. ¿Y cómo se deposita la pared celular? Porque el Golgi hace vesículas que traen celulosa. Entonces la vesícula llega, deposita celulosa, otra vesícula llega, deposita celulosa, ¿verdad? Y ahí van. ¿Ok? Entonces Ok. nada más como para explicar un poquito lo de citocinesis. Dígame, perdón, creo que fue Leandro, perdón, que lo Ajá, interrumpí. esa vesícula, ¿dónde deposita la celulosa? O eso no es importante. Sí, pues, ¿dónde la deposita como? Vamos a ver, en el lugar, dice usted, en el puro medio. O sea, en el medio de las dos células. Como formar Ah, una ok. tapiecita, ¿verdad? Ujú. Ok, súper. Ahora, antes de empezar meiosis, ¿verdad? Igual ya voy a repasar un poquito mitosis, ¿verdad? Para poder empezar meiosis todavía mejor. Necesitamos como hablar un poquito de cómo se controla el ciclo celular, ¿ok? O sea, ¿qué le dice a una célula que se tiene que dividir? Y para esto es como, bueno, cuando lo vimos, algo similar, ¿verdad? Vimos en el AMP cíclico. ¿Se acuerdan cuando vimos el AMP cíclico, que era un segundo mensajero, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que lava como un mecanismo de transducción de señal. En algún momento yo lo hablé, ¿verdad? O sea, las células van a traducir lo que está externo a nivel interno. Bueno, no es con AMP cíclico, pero tiene la misma idea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se controla el ciclo celular? Entonces, por ejemplo, usted llega, ¿verdad? Se corta, hay una herida, ¿y cómo sabe la célula, ¿verdad? Que tiene que dividir las células de la piel para cerrar o cicatrizar esa herida. Ok, primero, cuando hay una herida, se liberan, estas son las primeras, ¿ok? Las plaquetas, ¿verdad? Entonces, las plaquetas son como las que, como los primeros, ¿verdad? Involucrados en la cicatrización, ¿verdad? De una herida. Esas plaquetas, como dice aquí, liberan factores de crecimiento, ¿verdad? Entonces, las plaquetas que llegan ahí a la herida y detectan, ¿verdad? Que hay que cicatrizar, van a liberar factores de crecimiento. Este es el factor de crecimiento. Entonces, vean el dibujito. El factor de crecimiento, sigámoslo aquí, va a hacer contacto con el receptor de la célula que se tiene que dividir. Aquí está el receptor. ¿Ok? Luego de eso, entonces una vez que el factor de crecimiento hace contacto con el receptor, ya esa es como la parte externa, ¿verdad? Ese es el estímulo externo. Entonces, van a venir y se van a liberar o producir ciclinas dentro de la célula. ¿Ok? Ahí se está traduciendo el mensaje. ¿Verdad? Entonces las ciclinas se liberan, ¿ok? Dentro de la célula. Y luego las ciclinas, 4, van a activar unas enzimas que se llaman las quinasas. O sea, las quinasas están, pero están inactivas, como las enzimas inactivas, ¿verdad? Que hablamos ayer. Solo que estas son diferentes, ¿verdad? Entonces, las quinasas, ¿ok? Son enzimas que están ahí adentro de la célula, pero inactivas. En el momento que se liberan las ciclinas, estas activan las quinasas. ¿Y qué hacen las quinasas? Número 5, activan
o estimulan las enzimas para dividir el ADN. Bueno, para replicar, no pongamos dividir. Tal vez luego creen que cuando uno pone dividir, ¿verdad? Tiene menos. Entonces, una vez que se activan las enzimas para replicar el ADN, ayer lo vimos en ciclo celular, chiquillos, esa célula sí o sí se tiene que dividir. ¿Ok? Entonces, súper importante esto, ¿verdad? Entonces, así es como se controla el ciclo celular y es como la cascada de reacciones que se dan para que la célula reciba el mensaje que se tiene que dividir. En este caso, ¿verdad? En función de la cicatrización de una herida, ¿verdad? Pero igual, ¿qué es lo que pasa cuando una célula se tiene que dividir, pero no porque no hay una herida? Probablemente no sean las plaquetas, pero sí sea otra molécula, ¿verdad? Que va a liberar este factor de crecimiento. Dígame, don Leandro. Profe, entonces se puede decir que las plaquetas son como alguna señal o estímulo. Ajá, exacto. O sea, realmente, Entonces, si usted me pregunta a mí, el estímulo que recibe la célula es el factor de crecimiento, totalmente, ¿verdad? Porque es como el más inmediato. Pero las plaquetas es como un primer estímulo, correcto, que es el que me va a permitir liberar el estímulo que llega a la célula, totalmente. Ok, y lo otro, antes de empezar meiosis, ¿verdad? Es que existen 3 puntos de verificación en el ciclo celular, ¿verdad? O sea, aunque nuestras células se dividan, chiquillos, esa división tiene que estar sumamente controlada, ¿verdad? Porque si hay una mutación, se tiene que corregir, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo hay mutaciones que sobrepasan estos puntos de control. Pero, ¿verdad? Nosotros no podemos ser como una bacteria que muta y soporta un montón de mutaciones. Nosotros hay algunas mutaciones que sí son súper importantes, ¿verdad? Pero tampoco tenemos una tasa de mutación altísima, porque eso no lo soporta nuestra genética, ¿verdad? Entonces, como o sea, no podemos tener una tasa de mutación alta, hay puntos de control que van a verificar cómo ese ciclo celular avanza, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Hay 3 puntos de control. Este es así, de metafase a anafase, porque primero va metafase y luego va anafase. Entonces, puntos de control en el ciclo celular. El primer punto es de G1 a S. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Que, vamos a ver, que una célula no sigue a S, o sea, no entra a S si esto no ha pasado. Es como un check, ¿no? Como un checklist, digamos, de calidad, ¿verdad? Entonces, si la célula está en G1 y detecta que el ADN tiene alguna alteración, no pasa a S. O sea, este es el punto donde se detectan alteraciones en el ADN y entonces se corrigen antes de pasar a S. ¿Por qué? Porque si pasa S con la alteración, se va a duplicar, ¿verdad? La alteración. Entonces, es el primer punto, ¿verdad? Ahora, el segundo punto, más bien lo que hace es verificar la fase S, si el ADN se duplicó bien. Entonces, vea dónde es. El segundo punto es de G2 a mitosis. Entonces, si yo entiendo el ciclo, digo, ok, mi célula no se va a dividir, o sea, no entra a mitosis, propiamente división, si no ve la calidad de ese ADN, si no ve la calidad de lo que pasó en fase S. ¿Verdad? Entonces pasa a fase S, se duplica el ADN, ok, en G2 se revisa que esa duplicación haya quedado bien. Nosotros vimos un poquito de eso, pero no mucho. Cuando vimos exonucleasas y endonucleasas y patrulleras, por ahí va la cosa, ¿verdad? O sea, se verifica que ese ADN se haya replicado bien. Y si no, pues no puede pasar a mitosis hasta que no se corrija esa alteración. ¿Ok?
Y el punto 3 es el de metafase a anafase. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí lo que se verifica es que los cromosomas estén alineados. O sea, recuerden metafase. Voy. En metafase, los cromosomas se alinean. Entonces, lo que se verifica en el tercer punto es que estén bien alineados. ¿Por qué? Al final lo vamos a ver cuando damos mutaciones, pero si este cromosoma se pone aquí abajo y no se alinea bien, entonces no se reparte el material genético bien. Y entonces hay una célula que va a quedar con más material genético que otra. Eso es una mutación numérica, por ejemplo. Luego lo hacemos y todo, nosotros en esquemas de mutaciones. Pero para que sepan por qué es importante en metafase que los cromosomas se alineen bien. Si los cromosomas se alinean bien, ¿ok? Entonces el material genético se reparte bien. Si los cromosomas no se alinean bien, entonces el material genético no se reparte bien. ¿Ok? Ahora, y la otra lectura, entonces para la otra semana les entran 2 lecturas. La de epigenética, que no está en el libro, ¿verdad? Que vimos ayer, que era de unas gemelitas. Y la de la página 152, ¿verdad? Que habla de un poquito de lo que acabamos de hablar, de cómo saltarse puntos de control, ¿verdad? Puede, digamos, tener graves consecuencias, ¿verdad? En el cuerpo. Y ahora sí, vamos a empezar meiosis. ¿Ok? Entonces, para empezar meiosis, vamos a repasar un poquito mitosis. Entonces, mitosis era una célula madre que tiene 46 cromosomas, que los empieza con cromosomas duplicados, recuerden porque lo vimos ayer, da origen a 2 células hijas con 46. ¿Qué pasa con eso? Es mitosis. ¿Ok? ¿Qué pasa con meiosis? Se los voy a hacer como en general, pero ahorita lo vamos a ir viendo. Ya este es el otro capítulo. Esta clase son 2 capítulos, inclusive. Entonces, meiosis, una célula madre que tiene 46 cromosomas, va a pasar por meiosis 1. Se va a dividir en 2, ¿ok? Y ambas células, ya casi lo vemos, van a entrar, esa se divide en 2, ¿ven? Y estas células ya quedan con la mitad. Usted, esta todavía no se la voy a decir, porque usted me lo va a decir cuando terminemos el proceso y lo entienda. Y como yo siempre les digo a todos los grupos que les doy esta clase, si no entiende cuando veamos esto, devuélvase a estudiar desde mitosis, ¿verdad? Entonces, aquí recuerden, entonces, una célula diploide, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era diploide? Lo de las parejitas que vimos ayer. Cuando una célula es diploide es cuando tiene cada cromosoma una pareja. El 1 se empareja con el otro 1. Uno del papá y uno de la mamá. El 2 se empareja con el otro 2. Uno del papá, eso es ser diploide. Entonces aquí las 2 células quedan diploides. En meiosis, yo voy a empezar con una diploide y estas son, ¿cómo se llamaba esto? N, que ayer lo vimos. Chiquillos, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ser una célula N? No era diploide, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Floyd de la otra. Ajá, muy bien, excelente. Entonces, estas 4 células son haploides. Vean, me preocupan esos silencios, digamos así. ¿Verdad? Porque eso es, no, profe, estoy pensando en el examen. No me hable de esto hasta la otra semana.
Y ya no te van a ver genética, digamos, otra cosa diferente. Entonces, haploides. Haploides porque ya no tiene pareja. Tiene la mitad del material genético, ¿cierto? La mitad de los cromosomas. Recuerden que lo que vimos ayer era que estos haploides eran los gametos. Por eso es que al final de esta clase vemos gametogénesis, ¿verdad? Como meiosis es importante para la formación de gametos, ¿ok? Entonces tiene 2 rondas citoplasmáticas, ¿verdad? O 2 rondas de división. Y solo tiene interfase aquí. Aquí hay interfase. Pero ya entre aquí y aquí no hay interfase, ¿verdad? O sea, no hay G1, S y G2, perdón. O sea, aquí termina telofase, ya lo vamos a ver, y vuelve a empezar profase, metafase, anafase y telofase para hacer estas 4. Entonces tengo profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Meiosis 1. Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Ok? Meiosis 2. Esta no duró nada explicándola, pero esta sí, es súper larga, porque tenemos que ir viendo muchos detalles, ¿verdad? O sea, lo que es como diferente pasa en meiosis 1. Entonces, vamos a ver qué pasa en meiosis 1. Aquí está. Profase, metafase, anafase y telofase 1. Solo que, chiquillos, por eso les digo, esta vamos a durar más, porque en profase 1, esta profase 1, todo lo que vimos de profase de mitosis, ¿se acuerdan? El ADN se condensa, los centriolos a los polos, etcétera, etcétera, pasa en esta profase 1. Pero pasa algo importantísimo. Ocurre, además de todo eso que vimos, y ya lo vamos a ver cómo, una recombinación genética. O sea, los cromosomas o las parejas de cromosomas, chicos, intercambian información. Ya lo vamos a ver cómo. Entonces, en esta profase 1 ocurre todo lo que ocurría en mitosis, pero además, esto es exclusivo de meiosis. Esto nunca va a pasar en mitosis, porque eso es lo que origina variabilidad, ¿verdad? Y para que ocurra todo esto, ocurren 5 fases. Entonces, la profase 1, aquí ya la vamos a ver, se divide en todas estas. O sea, todas estas son de profase 1. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Ok? Entonces, para que ocurra, y ahí vamos a ir viéndola, para que ocurra toda la profase 1, necesito esos 5 eventos, o como lo quieran llamar, o la profase 1 se divide en esas 5 etapas, ¿ok? Entonces las vamos a ver una por una. ¿Tengo que entenderlas? Claro que sí. Tengo que saber diferenciar esas 5 etapas de la profase 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en leptoteno? Entonces, recordemos que en profase 1, lo que pasa diferente es que se intercambia el material genético. Voy a hacerles como un dibujo, pero como para que más o menos tengan la idea. Vamos a ver. Profe, una pregunta. Sí, dime, vale, claro. Eso del leptotene y todas esas 5 fases son parte de la recombinación genética. Ahí, en alguna de esas fases, es donde ocurre recombinación. Ajá. O sea, como que toda la recombinación y la profase 1 se lleva a cabo en cada una de esas. Vas a ver que una en específica es la que permite la recombinación. ¿Okay? Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Entonces, ¿qué es recombinación genética, verdad? Por ejemplo, si esta pareja, ¿verdad? Lo vamos a ver en detalle, pero como para que tengan una idea, tal vez los dibujos están feos, pero un poco más gráfica. Entonces, recombinación genética es que cuando yo tengo los cromosomas, ¿verdad? Que son pareja, así, como que se intercambian pedacitos. Obviamente esos pedacitos son alelos,
¿verdad? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, luego lo vemos en genética, ¿verdad? Aquí puede estar el alelo dominante y aquí el recesivo. Y cuando intercambian información genética, aquí me quedó el recesivo y aquí el dominante. Entonces, es un montón de variabilidad genética la que se genera ahí. Porque los puntos de recombinación son variables, son aleatorios. Pueden ser en brazo P, en brazo Q, en los dos brazos. Imagínense esto por todas las parejas. O sea, la cantidad de variabilidad que se origina ahí es increíble, ¿verdad? Por eso es que todos somos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos diferencias. Entonces, vamos a ir viendo cómo ocurre esto, pero por pasos, ¿verdad? Como le dije a Vale, por pasitos. Ok, leptoteno, primera etapa de profase 1. Ok, para que los cromosomas puedan intercambiar material, tienen que formarse. ¿Ok? Porque acuérdense que no están formados, en profase ellos se condensan y se forman. Entonces, ¿qué pasa en leptoteno? El ADN se condensa, ¿ok? El ADN se hace visible, ¿ok? Entonces, el ADN se condensa, se hace visible o se forman los cromosomas. Entonces, aquí, ¿verdad? Si seguimos el dibujito que yo había hecho, ya tengo el 1 por un lado y la parejita del 1 ahí por otro lado, ¿verdad? El 2 por un lado y el otro 2 por otro lado. Pero todos ya se forman, eso pasa en leptoteno. En cigoteno se buscan, se ponen a la par, porque todos quedan al final ahí, ¿verdad? En el espacio, pero no necesariamente que el 1 queda a la par del 1, no. En cigoteno, sí, ahí es donde llegan y se buscan. Entonces el 1 busca al 1, el 2 busca al 2, el 3 busca al 3, así 22 veces. Y el par 23 es el sexual, ¿se acuerdan? Entonces, se juntan, se buscan, se aparean, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya quedan a la parcita. Todas las parejitas. Yo voy a hacer solo una. Entonces se dice que forman esto. Así es como que se llama, ¿no? Específicamente cuando están juntitos. Se forma el complejo bivalente o la tétrada y se establecen como unas uniones aquí. Bueno, aquí están como con este color más bonito, ¿verdad? Eso se llama el complejo sinaptonémico. O sea, el complejo sinaptonémico son como las uniones que permiten que los cromosomitas estén juntitos o estén a la par y se queden ahí. Entonces, en leptoteno se forman, ¿verdad? En cigoteno, cada uno busca a su pareja, ¿verdad? Y se quedan cerquita. Ahora sí, lo que me dijo Vale. En paquiteno, ahí ocurre el entrecruzamiento. Paquiteno es la específica donde los cromosomas van a intercambiar información, ¿verdad? Como les digo, esto es total y completamente, los puntos de entrecruzamiento son variables. Puede ser que en un momento que se formen gametos, el par 1 intercambió en 2 lugares, el par 2 en 3 lugares, el par 3 no intercambió. Y la próxima vez que esa persona forme gametos, el par 1 no intercambia, el par 2 en 6 lugares. Entonces, la cantidad de variabilidad genética que se forma por el entrecruzamiento es súper grande. Pero donde ocurre específicamente el entrecruzamiento es paquiteno. Dígame, Sebas, para no interrumpir luego yo la idea. Creo que fue Sebas que Profe, me levantó la mano. que Sí. era el complejo sinaptoténico. El complejo sinaptonémico es como unas interacciones que hacen que los cromosomas estén a la par, como que los mantienen juntitos. Todavía no se entrecruzan, pero están como muy pegaditos. Entonces, es el complejo sinaptonémico, el que permite que estén como pegaditos, o a la par, o juntos, o cerca. ¿Ok? Dime, Jime. ¿Me avisas, Sebas? Profe, entonces, como esas uniones es lo que se llama complejo sinaptotémico, digo, sinaptonémico. Eso. Sí, eso, Jime, eso mismo. Esas rayillas, ¿verdad?
Eso es el complejo sinaptonémico. Y como que toda la estructura, ¿verdad? Se llama la tetra o el complejo bivalente, ¿ok? Excelente, Ok, muchas gracias. con gusto. Profe, Dime, ¿y qué hace el de la derecha? El paquiteno es. ahí es como ya están juntitos, ahí es donde intercambian información. ¿Se acuerdan? El intercambio de alelos que ocurría. Ahí es. Ahí es donde se da la recombinación genética. ¿Ok? Profe, o sea, en este es en el que, en el dibujo que he hecho arriba, como en el que se intercambian ese pedacito. Lo que pasa es para que no, sí, vale, pero de una vez le contesto con la otra eh, fase o etapa. El paquiteno es como lo que está aquí en el medio, o sea, como donde está pasando el proceso. Porque cuando usted ya los ve así, eso no es paquiteno, eso es diploteno, la que sigue. ¿Ok? O sea, paquiteno es como el proceso donde están intercambiando, pero usted aún no puede ver cuáles son esos puntos de intercambio. Cuando vos ya los ves así, ¿verdad? Como un pedacito de uno en el otro, ya eso es diploteno. Y esos puntos o esas cositas que yo dibujé de otro color, esos son los quiasmas. ¿Ves? Entonces en diploteno es donde usted ya ve como el resultado de este, digámoslo así. No sé si me da a entender, me avisas. Entonces, en este es como donde ocurre el proceso, pero no podemos ver todavía cuánto y dónde intercambiaron. Ya en diploteno se observan dónde están los puntos y esos puntos de entrecruzamiento se llaman los quiasmas. Dime, Cami. Profe, es que en Paquiteno dice que el entrecruzamiento se da entre cromátidas no hermanas. No entendí eso. Ok. Ajá. O sea, vamos a ver. Esta es cromátida hermana de esta. Entonces, no ocurre entre los mismos brazos del anaranjado. ¿Ok? Ocurre entre el brazo del anaranjado y el brazo del otro, de la pareja. Si fuera entre cromátidas hermanas, ocurre entre los mismos brazos del anaranjado, que no tendría sentido, ¿verdad, Cami? Porque de intercambiar esto por esto es lo mismo, está replicado. Entonces ocurre el intercambio con una cromátida que no es mi cromátida hermana, que no es la cromátida que está formando ese cromosoma, sino es una cromátida que está en el cromosoma que es mi pareja. No sé si me di a entender, perdón. Creo que sí, pero digamos, ahí en ese caso, por ejemplo, el naranja, digamos que es el cromosoma 1 de mi mamá y el azul el 1 de mi papá. ¿Es así? Ajá, exacto, exactamente. Todo este me lo da mi mamá y todo este me lo da mi papá. Bueno, ellos me dan, o sea, si usted me lo pregunta a mí, ellos me dan esto, ¿cierto? Pero en fase S, ¿verdad? Como lo vimos ayer, esto se duplica, ¿verdad? Y queda igual, ¿verdad? Replicación de ADN. ¿Ok? Y luego esta cromátida intercambia con esta. Y todavía cuando esto se separe, esto va a quedar con la información original y esto con la información original. O sea, más variabilidad todavía ahí, imagínense. ¿Verdad? Vamos a ver ahora sí cómo se separan, ¿verdad? Véalo aquí, para que se vea como más bonito. Que no se vea más bonito. Bueno. Aquí. Entonces, en profase 1, ahí se están recombinando. Vea que ya, bueno, ya vamos a ver metafase, ¿verdad? Pero en metafase ya se ven, este pedacito se cambió con este. Pero nada más en este bracito, ¿ves que el otro no? Más o menos, sí, ve a ver. ¿O no? Sí, pues, Ok, perfecto. Con gusto. Entonces, ¿qué pasa en profase 1? Entonces, perdón, no he terminado, disculpen. Diploteno, se observan los quiasmas, ¿verdad? Que son los puntos de entrecruzamiento, ya como esos puntitos de colores, ¿verdad? Donde está como combinado el color. Y en diacinesis, no hay mucho que hablar ahí, ¿verdad? En diploteno, Sebas, eso, se observan los quiasmas, que son los puntos de entrecruzamiento. Y en diacinesis, lo que pasa es lo que falta para que sea una profase. ¿Verdad? Entonces hay cosas que yo explico muy rápido aquí, chiquillos, porque ya tienen que haber entendido mitosis.
Entonces, ¿qué falta para que sea una profase? Que los centriolos se vayan a los polos. ¿Qué falta para que sea una profase? Que el núcleo desaparezca. ¿Y qué falta para que sea una profase? Que el uso aparezca. Y eso pasa en diacinesis. Eso es todo. Y entonces ya completamos profase 1. A ver, dudas de profase 1. Profe, no me quedó tan claro la última, la de diacinesis. Ok, Pri, recordá lo que pasa en profase de mitosis. ¿Verdad? En profase de mitosis, ¿qué pasaba? Vamos a profase de mitosis. Ok, el ADN se condensa, eso ya pasó, ¿verdad? Pero también pasaba, aparece el uso, desaparece el núcleo y los centriolos a los polos. Eso pasa en diacinesis. Lo que falta para hacer profase. Véalo aquí, voy. Porque aquí ya los cromosomas se condensaron, ¿cierto? Desde el leptoteno. Pero lo otro, aparece el uso, desaparece el núcleo y los centriolos a los polos pasan diacinesis. Ya ver, Pri, mejor. Sí, Entonces, profe, ahora sí, gracias. Pero ese dibujo que está como a la derecha, que son como flores, ese es el uso. ese es, bueno, las florcitas. De ahí es de donde sale el uso. Esos son los centriolos que van a ir a los polos para que de ellos se forme el uso. El uso es como las rayitas grises, ¿ok? Ah, ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Ahora sí, chiquillos, metafase. ¿Qué pasa Profe, Dime. disculpe, ok, es que entonces creo que lo apunté mal, porque al principio cuando usted empezó a explicar y dijo que era lo mismo que la profase, yo como que volví a copiar todo lo que tenía en la anterior, pero entonces no es que además de todo lo que pasa en la profase en mitosis, que no es que vuelve a pasar acá y además se da esto de la recombinación genética, sino que a partir de la recombinación genética pasa todo lo de la profase en mitosis, ¿verdad? Como lo quiera ver, vale, no te preocupes. O sea, al fin y al cabo yo necesito hacer hacer una profase, ¿verdad? Con todo lo que tenga la profase, pero además con la recombinación genética, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los eventos de la profase más la recombinación genética, que es lo que caracteriza profase 1 de meiosis, ¿verdad? Va a pasar en esas 5 etapas. Entonces, durante esas 5 etapas va a ir pasando todo, ¿verdad? Entonces, la primera etapa es condensarlo, que es leptoteno. Cigoteno, paquiteno y diploteno hablan sobre todo de recombinación. Y diacinesis es como lo que faltaría ya para terminar de ser como profase, digámoslo así. O sea, no me parece que está mal ninguna de las dos opciones, me parece que son entendibles. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Ok, ahora, ¿qué pasa en metafase 1, chiquillos? Ok, en metafase 1, como cualquier metafase, los cromosomas se alinean. ¿Ok? Pero véalo aquí. Vea cómo se alinean estos cromosomas. Ok, y vea metafase de mitosis. Y vea cómo se alinean estos cromosomas. ¿Cuál es la diferencia en cómo se están alineando los de metafase a cómo se están alineando hoy los de metafase 1? Porque los dos se alinean. ¿Cuál es la diferencia? A ver. ¿Cómo se están alineando ahí en metafase 1? Igual a mitosis. Se alinean. Exacto. Muy bien, Sebas. En parejas. Entonces, el 1 se alinea con el 1. El 2 se alinea con el 2. El 3, y ahí va. El 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5, y ahí va. Entonces, metafase 1, sí, se alinean en el ecuador
o en el centro, como le quiera llamar usted, pero se alinean en parejas o se alinean las parejas de cromosomas homólogos. ¿Ok? Por si acaso. Ahora, ¿qué pasa? Ojo aquí también, ¿verdad? Es importante que sepan. Y dependiendo de cómo se alineen, también se genera un montón de variabilidad. Entonces, ¿dónde se genera variabilidad en meiosis? En profase 1 por el intercambio. Y vean cuando se alinean en metafase. O sea, se pueden alinear todos los de la mamá arriba y todos los del papá abajo, por ejemplo. O 2 arriba, y estos son solo 3 pares. Ahora imagínense esto por 22 pares. O sea, la cantidad de combinaciones para alinearlos en el ecuador es infinita, ¿verdad? Prácticamente. O sea, no infinita, pero es muy grande. Eso unado al intercambio genético, la cantidad de posibles combinaciones es casi infinita, ¿verdad? Es un montón. Entonces, aquí es donde se genera también variabilidad genética. ¿Qué pasa en anafase? Vea qué lindo, chiquillos. Entonces, aquí va el 1 para acá y el 1 para acá. Y aquí se fue el 2 para acá y el 2 para acá. Entonces, ¿qué pasa en anafase? Se separan, pero no las cromátidas. Recuerden, en mitosis se separaban cromátidas. En anafase se separan los cromosomas. ¿Ok? En anafase se separan los cromosomas. Entonces, el 1 se separa de su pareja, del otro 1. Entonces, esto va a quedar en una célula hija y esto va a quedar en otra célula hija. ¿Verdad? Entonces, los cromosomas se separan. Todo el cromosoma, porque están alineados, tiene sentido, ¿no? Están alineados en parejas. Entonces, cuando usted separa esto, separa todo el cromosoma de este lado y todo el otro, y su pareja al otro lado. ¿Y qué pasa en telofase? Ahí sí es prácticamente lo mismo. ¿Verdad? En telofase, lo mismo. Desaparece el núcleo, perdón, desaparece el uso acromático, aparece el núcleo, el ADN se descondensa y se da la primera citocinesis. O sea, estoy aquí. Aquí estoy. Ya pasamos profase 1, donde hubo recombinación, metafase 1, donde se alinearon en parejas, anafase 1, donde se separan las parejas, y telofase 1, donde ya esta célula madre se divide en 2. Entonces, aquí quedó, ¿verdad? Digamos, vamos a ver. A ver si estamos claros. Aquí estaba el 1 con el 1, digamos. El 2 con el 2, ¿verdad? Y en anafase usted lo separa, entonces aquí le va a quedar un cromosoma 1 y un cromosoma 2. Un cromosoma 1 y un cromosoma 2. Ajá, esas células, la célula A y la célula B, ¿son diploides o son haploides? A ver. No, lo voy a soplar. ¿Qué era diploide? Diploide, 2, que tiene una pareja. Por eso somos diploides, porque mi mamá me heredó el 1 y mi papá me heredó el 1. ¿Cierto? Como lo dijo ahora Cami, uno de mi mamá y otro de mi papá. Esas células que están ahí, A y B, ¿son diploides o son haploides? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Diploides. Haploides. Diploides. Pues, profe. Haploides. Ok, siempre dicen de las dos, no se preocupen, chicos, tranquilidad. Todos los semestres y todos los grupos. Les voy a decir algo. Estas células son haploides. Y si no lo ve, véalo por número.
O sea, usted empezó con una célula, chiquillos, que tenía 4 cromosomas. 4. Y estas primeras células, ¿verdad? Esta es A y esta es B. No tienen 4 cromosomas, tienen 2. Y si no lo ve por número, no importa, véalo por parejita. O sea, el 1 le quedó en la célula A y la pareja del 1 le quedó en la célula B. Entonces, la célula A y la B no pueden ser diploides. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hoy de nuevo. Que esta célula de aquí tiene 23 cromosomas ya. Ya es haploide. ¿Ok? Chicos, lo mejor para entender mitosis y meiosis, de verdad, es que hagan dibujos. Si no lo entiende, no trate de aprendérselo a memoria. Dibuje. Dibuje una célula que tenga 6 cromosomas al inicio. Si hace mitosis, termina con 6 cromosomas al final. Y si hace meiosis, termina meiosis 1 con 3. Y luego en meiosis 2 también con 3. Vean aquí. Ay, perdón. Es que se viene un estornudo, perdón. Entonces, vean en meiosis 2. Esta tiene 23 y se divide en 2 que tiene 23. Entonces, la meiosis 2, yo no le explico, o sea, duro como 2 minutos, no menos. ¿Qué es meiosis 2? Véanlo aquí. Meiosis 1. 4, alineo, separo, cada una con 2. Célula A y célula B. Cada una tiene, en este caso, 2 cromosomas. ¿Cierto? Empezó con 4. Por eso es haploide. Ahora, meiosis 2. Se lo voy a poner todo de una vez porque yo no duro nada. Célula A y célula B entran a meiosis 2. Y meiosis 2 es similar a una mitosis. Por eso es que la célula A, si no, véalo. O sea, yo no voy a volver a decir profase 2 y volver a decir todo lo de mitosis. Metafase 2 y todo lo de mitosis. No, ¿por qué? Si ya usted lo sabe. Anafase 2 y telofase 2. Lo que yo le puedo enseñar es para que lo visualice. O sea, estas células, ¿verdad? Hijas de aquí, tienen 2 cromosomas. ¿Lo ven? 2. Pero duplicados, ¿verdad? Y luego de que pasan meiosis 2, que es como una mitosis, estas 2 células quedan con, cada una con 2 cromosomas. Véalo aquí, pero sin duplicar, igual que una mitosis. Por eso es que ustedes tienen que entender muy bien mitosis. Desde el inicio, ¿ah? Porque si no aquí se le hace un colocho mental. Entonces, esta es la A1 y esta es la A2. Estas son las 2 que salieron del A. Y en B, esta es la B1 y esta es la B2. ¿Cierto? Entonces, por eso yo les puse aquí, cuando yo les hice, bueno, cuando hagamos el esquema otra vez, que una célula de 46 se divide en 2, que tiene 23. Y luego cada una de estas se divide en otros 2, que tiene también 23. Porque lo que pasa en lo amarillo es como una mitosis. Lo que pasa de, digamos, de lo de 46 a las 23, ahí sí se reduce el material genético a la mitad. Entonces yo meiosis 2, como 2 minutos duro, ¿verdad? Porque eso no es, o sea, no es difícil. Pero chiquillos, en verdad, si yo entiendo mitosis, si no entiendo mitosis, o sea, no pasa nada, no es un pecado, ¿verdad? Pero tengo que estudiar. Este tema es demasiado bonito, pero si lo entendemos. Ok, dudas, chiquillos. A ver, aquí. Profe, entonces la meiosis 2 es literal lo de la meiosis 1, pero con 2 células resultantes de la 1. La meiosis 2 es, no, literal, una mitosis, pero con 2 células, ¿ok? Una mitosis, porque la meiosis 1 sí es demasiado diferente. O sea, ya en la meiosis 2 yo no puedo trabajar con parejas, ¿verdad? Como trabajo en la 1. O sea, en la 1 yo intercambio entre parejas,
no sé, ordeno en el ecuador en parejas. En la anafase separo parejas. La meiosis 2 no puedo hacer eso. Por eso es como una mitosis, ¿verdad? Pero sí, literalmente es como una mitosis, ¿ok? Solo que para 2 células paralelas. Más o menos, sí. Ve a ver. Sí, profe, otra cosa, las células resultantes de meiosis 1 son células haploides, ¿cierto? ¿Correcto? Ok, Correcto. Son gracias. células haploides, Leandro, pero con el doble de material genético, ¿cierto? Porque está duplicado el cromosoma. Las células de meiosis 2 también son haploides, pero ya sin duplicar ese material genético, ¿verdad? Ok, súper. Profe, es que eso último que dijo no me quedó muy claro. Ok, entonces, en la meiosis 2 va pasando lo mismo que en la mitosis, solo que en 2 células. Es lo mismo que la mitosis, pero en 2 células, ¿correcto? Sí, vale. Ah, ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Ok. Ahora, voy. Es que, vieras que cuando es un banco de preguntas, cuando trabajamos con exámenes virtuales es complicadísimo porque todo el mundo está haciendo como el viernes todo. Ok, chiquillos, ahora sí. Cuando uno ve tiene como 30 mensajes de todo. Aquí está una comparación, ¿verdad? Produce células idénticas, la mitosis y 2 células. Produce células completamente diferentes por recombinación genética, metafase, ¿verdad? Ya lo vimos. Y produce 4. Este tiene una citocinesis, esta 2 citocinesis. La meiosis siempre va a ocurrir en células sexuales. Eso sí es un hecho, ¿no? O sea, yo siempre, mi cuerpo solo va a hacer meiosis cuando tengamos que producir gametos. En cambio, la mitosis ocurre en células somáticas, y de hecho aquí le falta, y también sexuales. O sea, vamos a ver que nuestras primeras células en los aparatos reproductores masculino y femenino, también ocurre mitosis al inicio. Y ya luego, cuando se quieren hacer haploides, ocurre meiosis. Ya lo vamos a ver, porque hoy terminamos con eso, con gametogénesis. Y bueno, la meiosis permite la reproducción sexual, ¿verdad? La producción de gametos o células haploides, o de gametos, como quieran llamar. Y la mitosis produce la reproducción asexual para crecimiento, cicatrización o reparación de tejidos, ¿verdad? Como lo hemos visto. Esta lectura no les entra, no se preocupen, ¿verdad? Es muy rara, es como complicada. Y vamos a ver gametogénesis, ¿ok? La gametogénesis está en el capítulo 42 del libro, ¿verdad? Igual yo lo explico, ¿verdad? Pero siempre es importante, no es que les entre el capítulo 42, porque esta clase es del 9 y 10, pero si quieren detallar lo de gametogénesis, ¿verdad? O para los esquemas de laboratorio que tienen que traer la otra semana, aquí está en ese capítulo, ¿verdad? Entonces lo pueden buscar ahí. Ok, vamos a empezar con el primer proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es gametogénesis? Bueno, ya más o menos habíamos visto esa terminación, ¿verdad? Cuando hablamos de génesis, como glucogénesis o gluconeogénesis, ¿verdad? Que les entra en el examen, es la formación o la creación de. Pues este es igual, la creación solo que de gametos en las especies. Entonces, vamos a ver cómo es que producen gametos los varones, espermatogénesis, ¿verdad? Que produce espermatozoides. Y cómo producimos nosotras gametos en la ovogénesis, que es la formación de óvulos, ¿verdad? En las mujeres. Entonces vamos a empezar por espermatogénesis, el de los varones, ¿ok? Que es como el que tiene más nombres, pero es un poco más sencillo porque no se detiene el proceso realmente una vez que se da. El de las mujeres tiene como, no sé cómo decirlo, como stops, ¿verdad? Como stand-bys ahí en el proceso que tenemos que entender un poquito mejor. Entonces, ¿cómo se produce la espermatogénesis? ¿Verdad? O cómo es que en los varones se da
la especialización o producción de espermatozoides. Ok. Bueno, lo primero es, antes de esta célula, es que me gusta empezar como por al inicio. Aquí hay un montón de células, ¿verdad? Este montón de células antes de esta se llaman las células germinales o también se le pueden llamar células primordiales. O sea, ¿qué son esas células? Son las células que los varones traen embrionariamente en sus aparatos reproductores, ¿verdad? Entonces, cuando un varoncito nace, ya trae, ¿verdad? Células germinales o primordiales, que son las que van, ¿verdad? Las que embrionariamente quedaron ahí guardaditas para luego convertirse en ya espermatozoides, ¿verdad? Entonces, en la adolescencia, esas células empiezan a madurar, ¿verdad? La espermatogénesis inicia en la adolescencia de los varones. Vamos a ver que la ogénesis no. Entonces, en la adolescencia, todas esas células germinales o primordiales se van a dividir, voy a ponerlo en otro color, perdón, se van a dividir por mitosis. O sea, van como a proliferar, ¿no? La mitosis es asexual. Entonces, primero proliferan. Y producen, aquí está, chiquillos, yo no lo voy a copiar, espermatogonias. Está en inglés, pero es lo mismo. Espermatogonia. Y esas espermatogonias, ¿verdad? Todas las que salen de estas, un montón, se dividen por mitosis. Otra vez, ven, por eso la mitosis es parte también de nuestras células sexuales, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. ¿Qué va a pasar ahí? Ok, ahora sí, ya, esas, ¿verdad? Esas espermatogonias, ¿verdad? Entonces, células germinales dan origen a espermatogonias. Esas espermatogonias se dividen por mitosis y originan un montón, aquí solo hay uno, pero un montón de espermatocitos 1 o espermatocitos primarios. Entonces, ahí hay un montón. Ellos solo ponen una célula porque, para simplificar. Y luego, ahora sí, ya, este espermatocito primario, o todos los espermatocitos primarios, entran a meiosis 1. Ven, entonces, una vez que los espermatocitos primarios entran a meiosis 1, véalo aquí da origen a 2 células y estas 2 a 4. Lo que acabamos de ver, ¿verdad? Solo que ahora ya tiene nombre la célula. Entonces, los espermatocitos primarios se dividen por meiosis 1 y dan origen a 2, véalo aquí, 1 y 2, espermatocitos secundarios. Es como que se van dividiendo nada más, ¿verdad? Y los espermatocitos secundarios se vuelven a dividir por meiosis 2, que era como una mitosis, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, y dan origen a unas que se llaman las espermátidas. Entonces, vuelvo a empezar por los que se me quedaron perdidos. Células embrionarias que van a ser espermatozoides en los varones, células germinales o primordiales. Esas células durante la adolescencia o pubertad, ¿verdad? Como dice aquí, ocurre continuamente iniciando la pubertad, se dividen por mitosis y dan origen a espermatogonias. Proliferan un montón por mitosis y dan origen a un montón de espermatogonias. Esas espermatogonias también se dividen por mitosis o proliferan por mitosis y dan origen a espermatocitos primarios. ¿Ok? Y ya esos espermatocitos primarios, ahí empiezan, ¿verdad?, a sufrir los procesos de meiosis para convertirse en haploides. Entonces, los espermatocitos primarios se dividen por meiosis 1 y dan origen a los espermatocitos secundarios. Y los espermatocitos secundarios se dividen por meiosis 2 y dan origen a las espermátidas. Y esas espermátidas
se especializan, ya no se dividen, vea que no hay una flechita dividiendo, se especializan o se diferencian para producir espermatozoides en un proceso que se llama ya lo vamos a ver, la espermiogénesis. ¿Ok? Entonces, de aquí a aquí hay mitosis, de aquí a aquí hay meiosis 1 y de aquí a aquí hay meiosis 2. Y ya de aquí a aquí no hay división. Hay una especialización o una diferenciación que se llama espermiogénesis. Cuando verá como que se especializan las espermátidas en espermatozoides. Eso es espermiogénesis. ¿Ok? Ya voy a explicar la espermiogénesis, pero hasta ahí, chiquillos, dudas con espermatogénesis. Ya vamos a explicar cómo es que pasan de espermátidas a espermatozoides. Todo clarísimo, como el agua. Profe, bueno, no es una consulta sobre esto, pero algo así sería para lo del lab, ¿verdad? Exacto, Pau, exactamente, eso es. Eso es, hacer las bolitas y, verá, y como las rayitas y todo. Eso es. Entonces, ¿qué pasa en la espermiogénesis? 4 cosas. Se las voy Profe, a poner en el... disculpe, Sí, dígame, vale. es que me perdí un poco cuando dijo que eran las células germinales o primordiales. Ok, la célula germinal o primordial son las células que ya traen los varones ahí en su aparato reproductor, ¿verdad? En los testículos, que son las que se van a convertir en espermatozoides. O sea, están como guardaditas ahí porque son las que se van a convertir en espermatozoides en la pubertad. ¿Ok? Ah, ok, profe, gracias. ¿Y cuál fue el último proceso que mencionó? Es que ya se me olvidó el nombre. De que No se preocupe, lo puse aquí en el chat. Se llama espermiogénesis. Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, ¿qué pasa en la espermiogénesis? 4 procesos. Los voy poniendo en el chat, ¿verdad? Por si acaso, porque yo sé, ¿verdad? Son muchos nombres. Primera, bueno, no importa el orden, perdón. Una de las cosas, reducción del citoplasma. O sea, las espermátidas reducen su citoplasma para convertirse en espermatozoides. Número 2, se forma el flagelo. La espermatida no lo tiene, el espermatozoide sí. Número 3, las mitocondrias se van a la base del flagelo. Como para impulsar al espermatozoide, ¿verdad? La borré, la 3, perdón. Número 3. No sé si salga como 2 veces porque como que la borré. Mitocondrias a la base del flagelo. ¿Ok? Como para impulsarlo, ¿ah? Y la número 4 se va a formar el acrosoma. El acrosoma aquí no se ve. Es una estructura que tienen los espermatozoides como en la orillita, en la cabecita. El acrosoma es lo que permite penetrar al óvulo. Ustedes han visto videos de fecundación. Bueno, y si no, véanlos. Hay miles en YouTube. ¿Verdad? Entonces, cuando el óvulo se topa con el espermatozoide, que lleva un montón, solo uno entra. Entonces, el acrosoma tiene unas enzimas, son enzimas inclusive hidrolíticas ahí, que permiten penetrar o ingresar en el óvulo. Todo esto que yo acabo de decir, chiquillos, ahí está en la página, por ahí, 797, ¿verdad? Todo eso está ahí, solo que nosotros ponemos la figura porque es menos como cansado para ustedes, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿ok? Que, ¿verdad? Que lo sepan y que sepan que pueden referirse al libro. Ahora, ¿qué pasa en homogénesis? Este sí es más complejo, ¿ok? Entonces, Pero- dudas con espermatogénesis, perdón. Perdón, entonces el acrosoma es como la pared exterior del espermatozoide. No, o sea, ya el espermatozoide tiene como su cabecita, ¿no? El acrosoma es cuando ahí en la cabecita se acumulan un montón de enzimas, ¿verdad?
que son las que van a permitir como penetrar en el óvulo, ¿verdad? Entonces se le llama como a como ese lugar, ¿verdad? Donde están como concentradas esas enzimas, el acrosoma. Mejor, Privi, a ver. Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Ahora, vamos con ovogénesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la ovogénesis? Es mucho, o sea, no mucho, pero es más compleja. Y es bonito saber cómo, a pesar de que los dos procesos son de gametogénesis, en los varones ocurre de una forma y en nosotras de otra. La cosa es que, chiquillos, la ovogénesis es la formación de óvulos, ¿verdad? En nosotras. Recuerden que la espermatogénesis empieza en la pubertad. ¿Cuándo termina? A ver, chiquillos, o sea, hasta por cultura general, y si no lo saben, no lo van a aprender. ¿Cuándo un varón deja de producir espermatozoides? No, profe. Nunca. Excelente, nunca. La calidad de ese esperma, les cuento, puede variar, pero la capacidad fisiológica, obviamente de forma natural, ¿verdad? Si no es que ha tenido un accidente o, ¿verdad? Obviamente ya una operación para no, ¿verdad? Para no producirlos, ¿verdad? Pero en forma natural, nunca. O sea, un varón tiene 80 años y produce espermatozoides. Bueno, ¿cuándo deja de producir? Cuando se muere, digámoslo así, ¿verdad? Obviamente. Cuando, en cambio, inicia en la adolescencia. En nosotras es diferente. Esto, la primera parte del proceso, ¿verdad? Entonces, aquí inclusive me queda campito, empieza igual. Células germinales, lo mismo que allá, ¿verdad? Células germinales o primordiales, ¿ok? Entonces, las células germinales o primordiales, ¿ok? Ah, perdón, María José, dígame. Si no empiezo luego Profe, tal vez. es para ver si estoy en lo correcto antes de que usted lo diga, porque nosotros habíamos visto esto. Bueno, yo lo había visto en 11º, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad que las mujeres tienen cierta cantidad de óvulos? De ovocitos, ajá. De ovocitos, sí. Digamos, sí. O sea, yo no puedo producir. No puede producir más de estos, ¿no? Porque esto ocurre en la gestación. Entonces ya Por eso, o nosotras sea, cuando nacemos tenemos una cantidad ya de estos que son los que van a madurar, o los que podrían madurarse en óvulos. por ¿Ok? eso es que, digamos, estos se, entre comillas, acaban. Bueno, sí se acaban. No, eso sí no es cierto. ¿Ok? Nosotros en la menopausia, o sea, el proceso se detiene, pero no es porque se nos acaban los ovocitos. Eso sí no es cierto, sino que, o sea, el proceso se detiene porque el ovario pierde la capacidad de irlos madurando, de hacer como esta parte. Entonces, realmente en nuestros ovarios puede ser, no es porque se acaban, o no necesariamente, sino puede ser que queden ahí un montón de folículos atrofiados, simplemente. O sea, ovocitos que hace tanto tiempo están ahí que no maduran, pero no necesariamente es porque se acaban, ¿ok? Pero sí es cierto que digamos como que nacemos con un número determinado, ¿ok? Entonces sí, eso sí. Entonces, como dice María José, ¿verdad? Como el proceso ocurre o inicia desde la gestación, ¿verdad? O sea, desde que nosotras nos estamos formando, ¿verdad, chiquillos? Nosotras, ¿verdad? Porque los varones no. Estamos produciendo o se está dando como la primera parte del proceso. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Células germinales, el mismo cuento. Aquí es el mismo cuento, solo que esto se da desde la gestación. Más o menos, para que sepan, como entre los 4, no es que eso no puede variar, ¿verdad? Pero aprox, entre los 4 a 6 meses de gestación. ¿Ok? Está pasando esto, ¿verdad? Como dijo María José. Entonces, cuando nosotras nacemos, ya tenemos como adelantado el proceso, digámoslo así, ¿verdad? Entonces ya las células germinales se han dividido por mitosis para crearlas. Aquí pueden poner ogonia, ¿se acuerdan que los varones era espermatogonia? O
ovogonia con V. O sea, cualquiera de las dos es correcta, ¿no? No hay ningún problema. Las ovogonias, igual que las espermatogonias, se dividen por mitosis y dan origen a los ovocitos primarios. Y ahí, ¿verdad? Ellos empiezan ya, como igual que en la espermatogénesis, meiosis 1, pero se detienen. O sea, como que, como decía, hay como un stand-by. Entonces, en meiosis 1 existe el primer arresto meiótico. ¿Ok? O sea, se detiene el proceso. Nosotras nacemos, es más, específicamente lo pueden leer ahí, hasta hay un documento y todo que esto se lo ahorita, en profase 1. Entonces, este ovocito primario empieza la meiosis 1, o sea, empieza la profase 1. Y en diploteno, si no me equivoco, es en diploteno donde se detiene. Entonces, cuando nosotras nacemos, ¿verdad? Como María José, nosotras ya tenemos una cantidad X de ovocitos primarios en stand-by, detenidos en profase 1. ¿Ok? Cuando vamos madurando esos ovocitos, ¿verdad? Cuando, digamos, como que concluye la meiosis 1. Aquí está. Mensualmente durante la pubertad. Entonces, durante la pubertad o la adolescencia, como lo quieran llamar, cuando ya empezamos a menstruar, ¿verdad? Pero ya van a ver por qué. Entonces, esos ovocitos primarios, ¿verdad? Llegan y ahí van, ¿verdad? Ven que algunos más chiquititos en el ovario, otros más grandes, ¿verdad? Entonces van a ir madurando, ¿verdad? Diferentes, se llaman folículos, ¿verdad? Entonces, durante la adolescencia, ¿verdad? Cada mes va a ir madurando un ovocito primario, ¿verdad? Ya termina la meiosis 1 y produce solo un ovocito secundario. ¿Se acuerdan que los varones producían 2 espermatocitos secundarios? Aquí solo es 1. Y un primer cuerpo polar, se llama cuerpo polar. Profe, ¿Ven? Dígame, ¿vale? perdón que la interrumpa, pero es que me quedé perdida donde las ogonias se dividen por mitosis en ovocitos primarios. Ok, las ovogonias se dividen por mitosis y dan origen a ovocitos primarios, ¿cierto? Y esos ovocitos primarios empiezan la meiosis 1, pero se detienen. Hay un arresto meiótico, o sea, hay una, no sé, como una detención del proceso. Y vuelven a completar el proceso hasta la pubertad de nosotras. Entonces, cuando nacemos, tenemos un montón de ovocitos primarios detenidos en meiosis 1, en profase 1 específicamente. ¿Okay? Entonces, durante la pubertad, ¿verdad? El ovocito que quiere ser óvulo, ¿verdad? Este es el óvulo ya. Pero voy. Durante la pubertad, ese ovocito va a continuar la profase 1, metafase 1, ¿verdad? Anafase 1, telofase 1. Y, ¿verdad? Durante la pubertad se va a generar el ovocito secundario y un cuerpo polar. ¿Qué significa eso? Que este se va a dividir en uno grandote que se lleva todo el citoplasma y otro chiquitillo. El chiquitillo se llama cuerpo polar. Este no puede ser fecundado nunca. Y el ovocito secundario es el que puede llegar a ser óvulo, pero todavía no voy, ¿verdad? Entonces, durante la pubertad, en el proceso de ovulación, por eso es mensualmente, vamos completando este proceso, ¿verdad? Y los ovocitos secundarios y el primer cuerpo polar, lo mismo, chiquillos, van a entrar a meiosis 2, ¿verdad? Entonces empiezan profase 2, metafase 2 y aquí está el segundo arresto. O sea, se vuelve a detener el proceso, ¿verdad? O sea, nosotras no producimos óvulos. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. Nosotras solo producimos óvulos si este ovocito detenido aquí se encuentra un espermatozoide.
¿Ok? O sea, solo el espermatozoide, chiquillos, y se los juro. Bueno, una técnica de reproducción asistida, vamos a ver, pero igual es con espermatozoides. Solo el espermatozoide tiene la capacidad de que este ovocito secundario detenido aquí salga, complete la meiosis 2 y produzca el óvulo y otro cuerpo polar. Si no hay espermatozoide, porque no hay relaciones sexuales, porque hay un método anticonceptivo, por un montón de cosas, ¿verdad? Obviamente. O sea, si no hay, ¿verdad? Si no hay espermatozoide, nunca se forma el óvulo. El ovocito secundario detenido que sale del ovario cae en forma de menstruación. ¿Ok? Entonces, solo se va a formar el óvulo si se topa el espermatozoide específicamente, y no es que se lo topa en cualquier lado, ¿no? Digámoslo así. Se lo tiene que topar, ustedes no ven embrio, creo. ¿Verdad? De medicina creo que sí. Se lo tiene que topar como en la trompa de falopio, como aquí, en las 2/3 partes de la trompa de falopio. Entonces, de los ovarios sale el ovocito. Si se encuentra el espermatozoide, se divide en óvulo, fecundación y el bebé se implanta en el útero. Si no hay espermatozoide, no pasa nada, no se divide y cae en forma de menstruación. ¿Verdad? Dígame, Sebas. O no tenía una duda, perdón. Aquí yo vi como que alguien me alzó la manita. No. ¿Sí o no? No te oigo, Sebas. Perdón. Bueno, no sé si alguien lo oye, pero yo no. Dígame, vale. Profe, es que no sé si fue que lo apunté mal, me pareció escuchar que usted dijo que la meiosis 2 se terminaba igual, digamos, solo si se formaba el óvulo, o sea, si se encontraba el espermatozoide, y si no, no. Exacto. Si no, no se termina. No, o sea, no es que no se termina, o sea, pero se termina en menstruación, nunca se forma el óvulo, ¿verdad? O sea, el proceso tiene que concluir de alguna manera, o con menstruación, o el espermatozoide le manda señales, ¿verdad? Forma el óvulo e implantación del bebé, ¿verdad? En el útero y 9 meses después, bueno, 40 semanas después, bebé, ¿verdad? Profe, Dígame, Ok, Sebas, con gusto. disculpa, es que vieras que se me pegó la compu, entonces no pude hablar. Ya, bueno, entonces el cuerpo polar no puede ser óvulo, pero Nunca. Ujú. digamos, el ovocigoto secundario nada más forma, digamos, como el huevo. El óvulo y otro cuerpo polar. ¿Cuál es la función de los cuerpos polares? Dividir el material genético. Esa es la función de los cuerpos polares. O sea, porque a veces me dicen, profe, ¿por qué el ovocito primario no produce nada de secundario y óvulo y ya? Porque no se dividiría todo este material genético. Y entonces esta célula jamás podría quedar haploide. Entonces, la primera función de los cuerpos polares es dividir el material genético, pero como dice Sebas, no son células fecundables. Y la segunda función, porque esto varía entre especies, esta es la de nosotras, Homo sapiens, ¿verdad? Entonces, nosotras, ¿qué pasaría, chiquillos, si cada vez, o sea, si aquí otra vez se madurara otro ovocito secundario y se produjera aquí otro óvulo, concepto para el espermatozoide, y otro óvulo y otro óvulo? O sea, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si no se produjeran cuerpos polares y solo se produjeran 4 óvulos, o pasan los varones, ¿no? Que se producen 4 espermatozoides y los 4 pueden fecundar. ¿Qué pasaría con eso? Se podrían fecundar los 4. Exacto. O sea, nosotros tendríamos embarazos múltiples siempre, siempre. O sea, ya tenemos el planeta sobrecargado, imagínese usted, ¿verdad? Entonces, realmente la meiosis varía entre especies. Los perritos y hasta dentro de los mamíferos, ¿verdad? Los perritos, los gatitos, probablemente no estén formando cuerpos polares, probablemente formen óvulos, ¿verdad? Por eso, como dice Vale, se fecundan los 4 y entonces tenemos camadas grandes, ¿verdad? Ahora, luego, otra cosa importante, ¿verdad? Como esto va a tardar un poquitico más, perdón, unos 3 minutos más, nada más, perdón, chiquillos. Los ovarios, ¿verdad? Los ovarios no duelen. Nosotras no tenemos dolores de ovarios, tenemos dolores menstruales. Cada proceso de ovulación, además de madurar los ovocitos y todo eso, este es el endometrio, según yo,
cubre todo el endometrio de tejido. Eso es lo que pasa durante los 28 días, además de madurar esto. El endometrio se cubre de tejido para que si hay fecundación se pueda recibir al óvulo e implantar. Cuando no hay espermatozoides o hay un mecanismo, ¿verdad? Obviamente el de anticoncepción X, porque mecanismo de anticoncepción es toda una clase, ¿verdad? Entonces, cuando hay un mecanismo de anticoncepción, obviamente no hay óvulo. Entonces, como no hay implantación, todo esto se tiene que quitar, porque no hay que implantar nada. Entonces, todo el tejido que se fabricó durante esos días se tiene que quitar. Entonces, el útero o el endometrio se contrae y eso es lo que causa o produce el dolor, como contracciones del endometrio, donde está eliminando este tejido para que al otro mes, adivine qué, vuelva a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, todos los meses es lo mismo. Ahora, entonces no duelen los ovarios. Claro, es como raro decir dolor de endometrio, entonces usted dice dolores menstruales, ¿ok? Luego, ¿qué pasa cuando hay gemelos? ¿Verdad? Entonces son gemelos idénticos, son un mismo óvulo, ¿verdad? Y un mismo espermatozoide, ¿verdad? Si son gemelos diferentes, ¿verdad? Son diferentes, son, ¿verdad? No es que el cuerpo polar se hizo óvulo, no, es que maduró un ovocito y luego madura otro ovocito, o de este mismo ovario del otro. Entonces son un óvulo diferente con un espermatozoide diferente. Luego, ¿verdad? Es que a mí me gusta como hablarles como cultura general y todas digamos, las cosas de mentira que dicen. No es que un mes ovula este y otro mes este, no es que se intercambian. O sea, no necesariamente, ¿verdad? Porque yo he visto hasta ginecólogos diciendo eso. Entonces, no es cierto. O sea, puede ser, ¿no? Que este mes el ovocito salió de este y el otro mes de este. Puede ser, pero no es que siempre es así. El ovocito que se madura cada mes es el ovocito que esté listo. Entonces puede ser que en agosto fue de este y en septiembre también fue de este, porque era el que estaba listo para salir. Entonces no necesariamente siempre se están intercambiando los ovarios para madurar ovocitos. Entonces, sí, el periodo de ovulación es un periodo de maduración. Y por último, lo que yo le expliqué a María José de primero, ¿verdad? Nosotros, ¿qué tenemos en los ovarios? Un montón de folículos, que esos son como los ovocitos en diferente estadio de maduración. ¿Ok? Entonces, realmente, cuando cuando viene la menopausia, no es necesariamente que se nos acaben los ovocitos. Es que hay aquí algunos, ¿verdad? Que son tan viejitos, ¿verdad? Que el ovario pierde la capacidad de madurarlos y por eso es que hay un cambio hormonal gigantesco en la menopausia. Y entonces, claro, ya no se maduran ovocitos, ya no viene la regla. ¿Verdad? Entonces, la regla es eso, la regla es todo este desprendimiento de tejido que se da producto de que no hubo fecundación. Todos los meses nuestro sistema se prepara, ¿ok? Las mujeres que no les baja la regla como en 2 o 3 meses, o sea, que tienen irregularidades en la regla, eso es normal el primer año cuando una niña empieza a menstruar. Si ya, digamos, somos, qué sé yo, si la niña le vino la regla a los 12 años o 13 años, no sé ahora cuánto es que promedio le viene la regla, pero digamos 12 o 13, ¿verdad? Y ya tiene 14 o 15 años y pasa eso ya es un descontrol hormonal y ya tiene que visitar, obviamente, a un profesional porque no es normal que a mí verá, sin estar embarazada, obviamente, que a mí me venga la regla este mes y luego pasen 2 o 3 meses, a no ser que esté iniciando un proceso de anticoncepción, ¿verdad? Entonces hay anticonceptivos que pueden al principio tener irregularidades. Entonces por eso es que es importante, ¿verdad? Y se los digo sobre todo porque ustedes son muy jóvenes. Bueno, y ahora cada vez más jóvenes, ¿verdad? Obviamente la gente tiene relaciones sexuales y, ¿verdad? Pues cada quien hará lo que crea, pero sí es importante, o sea, no es como que, mira, o sea, mi amiga fulana me recomendó las pastillas anticonceptivas tales, o sea, sino que si yo quiero planificar, porque voy a empezar a tener relaciones sexuales, entonces yo tengo que ir donde un profesional y decir, bueno, yo soy así, dígame cuáles son los métodos de anticoncepción, hay unos de barrera, otros hormonales, etcétera, etcétera. Bueno, y yo creo que deberían ir hasta con la pareja, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es mucho
mi opinión. Pero entonces sí, o sea, no es normal que si yo no estoy tomando nada, ¿verdad? Ni estoy empezando un método de anticoncepción, simplemente la regla a mí se me vaya por 2 o 3 meses. Ahí sí habría como definitivamente que asistir a un profesional para ver qué descontrol hormonal hay. ¿Ok? Y creo que, dígame, vale, ¿tenía alguna pregunta? Perdón. No, o fue que fue levantada la manita la anterior. No sé. Ok, me avisa. Dígame, don Dylan. Profe, yo había leído que el estrés también podía modificar como esos retazos en la regla. También. Sí, también, pero digamos, o sea, qué sé yo, irregularidades en el ciclo menstrual, como que, por ejemplo, digan, bueno, no tiene un periodo de 28 días, ¿no? Tan regular, sino que a veces se le adelanta a 26 o a veces 30, 32, ¿verdad? O sea, depende de la mujer, eso hormonalmente puede ser normal, ¿verdad? Ya cada mujer obviamente tiene que ir viendo. Entonces, sí puede haber retrasos, ¿verdad? Pero de meses, o sea, como no me vino la regla este mes, porque estaba, este mes, ¿no? Porque estaba demasiado estresada, o sea, puede ser que el estrés está afectando, pero también definitivamente para que sean ya tantos días, sí hay un descontrol ahí, o sea, hay algo en las hormonas que no está funcionando bien. Obviamente puede ser por el estrés, pero sí no deberíamos, ¿verdad? Porque entonces estamos interfiriendo en un proceso que fisiológicamente se puede dar. ¿Ok? No se preocupe, ¿ok? Entonces, más o menos, ¿verdad? Ahí ya tienen los procesos, tienen los esquemas, perdón que me tardara, igual con el otro grupo también pasó, porque hay cosas, ¿verdad? Que hay como muchos tabús en estas cosas, ¿verdad? Y a mí siempre me gusta como, por lo menos que por cultura general, ¿verdad? Sepamos algunas cosillas, ¿verdad? Pero bueno, métodos de anticoncepción, ¿verdad? Como los gemelos y todo esto es otro tema, ¿verdad? Pero por lo menos como hablar un poquito de esto. Entonces, chiquillos, ¿listo? Bueno, nos vemos ahora a las 3 para los que quieran estar. Yo voy a ver qué tanto adelanto en estas 3 horas de lo que tengo que hacer. Y nos vemos a las 3 y si no se pueden conectar, no pasa nada, ya ustedes tienen ahí las prácticas. Nos veríamos entonces mañana en el examen. ¿Ok? Un abrazo para todos y todas. Provecho en el almuerzo, que hoy va a ser un poquito más rápido, pero bueno, yo creo que valió la pena la explicación.